ceramista reconocido nacional e internacionalmente, ha colaborado en proyectos tan importantes como en uno en la Alhambra. Natural de Paredes de Nava, aunque vivió unos años con el País Vasco, nunca ha perdido la vinculación con su tierra natal. Hoy conocemos y retratamos a Gerardo Pescador. Gerardo, hola. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nos permite colarnos en su estudio durante Sí, esta encantado jornada? que estéis aquí. Vale, muchas gracias. ¿Quién es este amigo o amiga, Gerardo, que nos ha salido ahora? Pues mira, es el que nos empieza a ahuyentar de los ratones, que es lo importante. Es Gerardo Y- Pescador. Ay, sí, perdone. Nada, y que además, pues, como es un gatillo y es bienvenida, pues fíjate, yo creo que se va a hacer hasta ceramista o ceramisto. Le voy a enseñar el oficio. Le voy a enseñar el oficio si le quiere aprender. Será difícil, ¿eh? Tiene otras cualidades que sí. Yo le enseñaría el oficio con mucho gusto. Si él me enseñase a tener esa agilidad, esa plástica, esos reflejos. Es Gerardo Pescador, amante de los animales. Sí, como no, me gustan, como no. Como no. Le vemos trabajando en una escena que, bueno, aunque hemos visto en millones de documentales, reportajes, quizá la hizo como más popular la película Ghost, ¿no? Cuando los protagonistas... Sí, porque no deja de tener también cierto erotismo, ¿no? Es decir, el contacto con el barro, esa delicadeza, esa plástica que tiene, ese moldear, tiene el barro ese contraste, la dureza que hemos visto siempre y donde de alguna forma después de cocido el barro se convierte en sólido y con la porcelana con una dureza tremenda, y sin embargo cuando se va ejecutando necesariamente tiene que tener esa mezcla de agua, esa plasticidad, esa necesidad de sensibilidad de los dedos para poderlo mover, ¿no? El propio alfarero, estirarlo y así. ¿Y qué sintió usted la primera vez que se puso? Mucho gusto, ¿Sí? esa es la verdad. ¿Le gustó sí, las sensaciones? Bueno, no solo es que mucho gusto, sino que creo que una de las cosas que tiene atractiva la cerámica es precisamente tornearla. Ese sentimiento de un poco de dominio, no deja de ser una máquina el torno, pero obligatoriamente hay que llevarle en el mismo grosor, estirando el barro y dando las formas. Entonces son los propios dedos los que conocen a través de la práctica, desde luego, pues ese grosor. Mira, vamos a cortarle para que veamos un poco también. Esa sensación de creación, ¿no? De hacer lo que uno quiere, me imagino. Sí, bueno, hay veces que no es lo que uno quiere, pero sí, bien, se dibuja un poco, sobre todo en las formas del torno, es a lo que me refiero un poco, ¿no? Llegar a estirar el barro en la misma dimensión de grosor, porque si no después se tiene problemas en las fases siguientes, en las de cocción, etcétera, ¿no? ¿Jugó Gerardo Pescador al Alfanova de pequeño o ya le pilló grande ese invento? A mí ya me pilló grande, yo soy de otra época, ¿no? A mí lo que sí me apasionó siempre fue la alfarería tradicional, española incluso, ¿no? ¿Cuándo la conoció? ¿Usted tuvo contacto ya con esto de joven? O sea, ¿de casta le viene al galgo? ¿Lo conocía ya en su casa o...? No, y ni en Paredes tampoco. ¿Cuándo lo vio por primera vez, Gerardo? ¿Recuerda ese momento? Sí, anda, recuerdo, era el año 80 precisamente, sí, donde de alguna forma di un cambio en mi vida, me empezó a atraer un poco mi propia región, el conocimiento en todos los sentidos, y deparé en Moveros de Aliste, en la provincia de Zamora, que es un pueblo donde tiene alfarería tradicional y lo hacen las mujeres. Allí aquello me gustó. Hablé con una alfarera, una señora mayor, y me enseñó a trabajarlo. Es decir, y encima con una forma de trabajarlo, pues la misma que dejaron los árabes. O sea, los árabes trajeron ese tipo de cerámica a esas zonas
y en el mismo procedimiento de tanto de torno como de barro, incluso como de formas, porque cuando hablamos de la alfarería tradicional hablamos de piezas que en todas sus formas eran para utilizarlas, y sobre todo la cántara de Moveros es una pieza que se exhibe en todos los museos ya de arqueología, sobre todo de cerámica, y que forma parte del patrimonio de nuestra región, de nuestro país, ¿no? Muchas de las veces vemos el patrimonio exclusivamente en el arquitectónico, en el pictórico, y nos aparece también muchas veces esto que nos identifica, ¿no? Sobre todo la cerámica. Porque si forma parte de nuestro patrimonio, como usted bien dice, podíamos citar, yo que sé, algún arquitecto seguro, muchísimos pintores, y en cambio los ceramistas no son tan reconocidos por el público en general. ¿Qué cree que falta ahí? ¿Por qué ese vacío, Gerardo? No sé, es buena la pregunta, desde luego. Yo creo que la cerámica es como la hermana pobre del arte, ¿no? Hay en países determinados, sobre todo en Asia, sobre todo en el Japón, la dimensión de la cerámica tiene el mismo reconocimiento que la pintura o que la escultura o que la arquitectura, precisamente porque ha sido parte de ellos muy importante, incluso de propia tradición. Aquí la cerámica la hemos siempre relacionado precisamente con el barro. Cuando hablamos de barro, hablamos casi de algo primario, primitivo, ¿no? Del propio material, no se le da mucha importancia, y sin embargo todo lo que prácticamente tenemos, incluso en la propia arquitectura, es de barro. Hablemos de los ladrillos, hablemos de las decoraciones, cómo nos cuida las cubiertas, las tejas, que hemos denominado árabes, etc. Sin embargo, para la creación el barro siempre ha sido algo en el que no se le ha dado esa misma importancia. ¿Por qué? Pues porque yo creo que estamos en ese paso, en el paso de que la alfarería tradicional por sí sola y por el tiempo que corre ya no se utiliza, con lo cual ya no se hace, ya no hay esa demanda de cántaros, de barreñones, de botijos, etcétera, de estas piezas. Y sin embargo, con ese material, es decir, con los barros, con las diferentes gamas de barros, sí que hay un elemento artístico en ello, ¿no? Que creo que somos los y las ceramistas contemporáneas de ahora lo que hemos visto de posibilidad en este material, porque el procedimiento es interesantísimo, es decir, es uno de los oficios donde entran los 4 elementos, ¿no?, vitales de la vida, y también porque el conocimiento de ellos, es decir, tanto de la alquimia, de los esmaltes, de las texturas, está sometido también al fuego, es decir, a los hornos que todos los ceramistas tenemos. Entonces, a medida que vamos investigando, nos va gustando pues esos colores que nos les da el fuego, que muchas veces diría que son improvisados, o que algunas de las veces nos sorprende como ceramistas lo que sacamos de él. ¿Y por qué si en su momento, si ese momento está cambiando, ¿no? ¿Por qué usted en su momento decidió decantarse por esta hermana pobre del arte? ¿Por qué decidió volcarse, al menos en su mayoría, ¿no?, casi todas sus expresiones artísticas? Pues sí, porque eso quiero decir, porque yo creo que es un oficio que, bueno, dicho vulgarmente, engancha. Cuando aprendes y quieres empezar a tornear, pues efectivamente requiere dedicación, pero cuando te ves viendo en el progreso, cuando vas viendo las diferentes cocciones en los hornos, cuando ves los diferentes colores que te da, pues es un incentivo que se tiene a la hora de irlo conociendo. Y como hay una amalgama tan grande, incluso pues diría que el acercamiento a la cerámica ha sido prácticamente general en todos los artistas universales que muchas veces conocemos, ¿no? Esa necesidad, Chillida, Picasso, Dalí, de los nacionales, que podamos conocer, también se han acercado a ello como una forma artística de crear, porque no deja de ser mágico en su ejecución, pero después requiere de esos otros procesos, es decir, no está nada acabado,
sino es cuando se ha cocido y se le ha dado ya la técnica definitiva, ¿no? Y Gerardo, ¿qué quería ser de mayor? ¿Cómo era Gerardo de niño? ¿Con qué soñaba? ¿Era de los que jugaba al fútbol o de los que se quedaba leyendo libros en el recreo? Pues mira, yo creo que las personas somos la niñez, ¿eh? Incluso yo creo que dependiendo cómo hayamos pasado la niñez, eso nos va a marcar para toda la vida. No sé si en los tiempos en los que yo he vivido, yo he nacido aquí en Paredes de Nava, pues teníamos pretensiones de lo que queríamos hacer, porque muchas de las alternativas ni aparecían ni existían, ¿no? Pero lo que sí lamento mucho, ¿ves?, es haber nacido en un tiempo en el que cuando he sido niño no he podido aprender o no me han enseñado a captar las cualidades que podía tener creativas o artísticas. Sin haberse empezado igual a formar desde más... De tal forma que cuando he conocido la cerámica, pues ha sido ya pues con 25 años, y como no conocía nada y me gustaba tanto y quería hacer de ella mi profesión, pues sí me he preocupado de formarme, de buscar las técnicas que tenía pues a la gente que admirabas, de ver el campo tan amplio que hay dentro de la cerámica, en lo creativo, ¿no? De remontarme yo creo que a los mejores, a los griegos, de visitar mucho el Museo del Louvre de París, donde hay unas colecciones impresionantes, donde ellos no solo hacían las formas, sino que después también lo hacían pictórico, es decir, retrataban escenas de su vida, pero con una finura y con unas técnicas que después han seguido los romanos, las sigilatas extraordinarias, donde posiblemente incluso ni las podamos repetir. Me ha encantado eso de que decía usted que somos lo que somos de niños. ¿No cree que luego nos podemos moldear, como hace usted con el barro, un poco el carácter? ¿No podemos...? Sí, hombre, cómo no, yo creo que sí. No quiero ser en eso taxativo así de somos, pero me refiero que cuando tenemos una niñez determinada, pues después nos va a marcar. Entiendo, bueno, no es razonable, porque es así. Puede ser que el hijo del alfarero no siga siendo alfarero, pero normalmente sí. Es decir, cuando uno tiene un ambiente en su casa relacionado con el tema, por lo menos algo tiene que quedarle. Otra cosa es que después en su vida, en ese moldearlo al fin y al cabo, no va y dice, pues mi padre era alfarero, yo no lo quiero ser. No, esto puede ser. A lo que me refería un poco con la niñez es que yo estoy contento con mi niñez por haber nacido en el sitio donde he nacido, y hay veces que me queda un poco del misterio de decir, bueno, es posible que esta tierra, en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando el planteamiento del Renacimiento se pintaba, de aquí es Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, de aquí es Jorge Manrique, donde aquí se centraba muchos de los pintores de todo el norte de Europa, de Flandes, etc. Pues puede ser, digo, dicho con mucha modestia, puede ser que nos vayan los genes, ¿por qué no? Recorriendo las mismas calles, el mismo elemento arquitectónico que ellos han visto, etc. Pues pueda que tengamos también alguien esas transmisiones. Yo, ¿no? Hasta cuando he tenido... Sí, diga, perdón. No, hasta cuando he tenido años, por eso digo que yo soy ceramista por vocación, pero tardía. ¿Y no he investigado en su árbol genealógico a ver si tenía alguna vinculación su familia, como decía, con algún artista de la localidad o de alrededor? ¿No le ha dado por...? No me ha dado por eso, no. Mi familia ha sido trabajadora del campo, labradores. Nos han inculcado también esta capacidad de ser honestos, leales, y yo veo a la cerámica precisamente un oficio extraordinario en ese sentido, ¿no? Donde requiere una dedicación constante, donde si uno se quiere superar tiene la posibilidad, porque los materiales se lo dan,
y una forma de vida. Entonces estoy bien satisfecho. No sé si el árbol genealógico me diría algo, pero tampoco me importa mucho, sinceramente. Bueno, menudo espacio expositivo que tienes aquí, que tiene aquí. Pues bien bonito, ¿eh? Sí. Es una nave además, mira, es de la arquitectura tradicional nuestra, es toda de adobe, es del año 40 aproximadamente, después de la guerra, pero la calidez que tiene, la temperatura que da el adobe y así, es extraordinaria. Y además para gente que nos dedicamos a esto, yo creo que es importantísimo que los espacios también nos transmitan cosas, ¿no? Y yo creo que este espacio lo transmite. Habla con mucho cariño de ella, ¿le parece bella esta casa? Sí, me parece interesante, me parece tener un estudio tan amplio y que le haya podido cuidar también, ¿no? Porque, ¿ves? En él, cuando se construyó, se trataba de que es un pueblo de pellejeros, y en Paredes pues aquí se han secado cantidad de pieles y así, sin embargo pues mira, ha caído en manos de un ceramista que encima le doy esta posibilidad también al espacio. Sí, el espacio es extraordinario. Le hablo de belleza, Gerardo, porque he leído que usted en su obra buscaba la belleza de las cosas, pero con esto de que dicen que es subjetiva, que está en los ojos de quien mira, me imagino que a veces sea difícil contentar a todo el mundo, ¿no? Ah, claro que sí. Yo no pretendo tampoco en mi obra contentar a todo el mundo. Quizás lo único que intento hacer es que no pase desapercibida, ni para bien ni para mal. Es decir, me encanta que cuando la gente pueda decir que lo hay, que no le gusta, o que no forma parte, pues muchas veces, del concepto que se pueda tener de la cerámica. No pasa nada. Es importante. A mí lo que me gusta es que la obra, para lo que sea, haga pararse a la gente y mirarla. Sí, no sé, quién decía que hablen aunque sea mal, pero que hablen de uno, ¿no? O aunque sea bien también, ¿eh? No sé, pero bueno, sí. Cuando hacemos algo, yo creo que todos los creadores, y más en estos campos, cuando hacemos cosas, tenemos que ser capaces de entender que los demás pueden decir lo que quieran. Quizás lo que menos es importante es, o lo que es importante es que la gente no haga descalificaciones, es decir, pero a alguien no le puede gustar y eso no solo forma parte de la libertad, sino que además es bueno que se diga. Siempre argumentando, ¿verdad? Sí. Bueno, enlazando otra vez con la belleza, ¿qué supuso para usted ya en lo profesional y en lo personal trabajar en un lugar tan emblemático para nuestro país como es la Alhambra? Pues para mí, fíjate, pues un privilegio, desde luego, porque además en el campo de la cerámica, como está la Alhambra, los árabes han sido extraordinarios en cerámica, en la Alhambra es prueba de ello, ¿no? Y entonces todo ese sistema de mosaicos andalusíes, esa mezcla además de trapecios, de geometría continua, a mí me ha gustado mucho la geometría en este sentido y algunas de las veces lo he llevado pictóricamente a la cerámica, pues un privilegio. Estoy encantado de haber podido dar la talla, porque muchas veces cuando te proponen hacer algún tipo de trabajo de estos, donde de alguna forma es patrimonio de la humanidad, está controlado por la UNESCO, y vas a meter mano en ello, pues la verdad es que tiembla el pulso, quizás incluso por la belleza que tiene, por si eres capaz, y de ahí que en la cerámica ha habido que hacer para esos trabajos que hice en Granada muchas pruebas, pero la satisfacción es enorme de haber contribuido a la restauración, no a hacer, sino a ser
parte de esa pequeña restauración. No le pilló quinto de la construcción, ¿no? De la Alhambra. Ya No, solo... no, ya no. Que si no, ¿no? Ahí hubiese tenido mucho que hablar, quizá. Pues ojalá, sí, desde luego, sí. Hay veces que ves, cuando uno va en el recorrido de la vida y ves este oficio, es que pena no haberlo podido estudiar en los tiempos de jóvenes, donde uno tiene la capacidad de absorber más conocimiento, ¿no? Pero aún así, de la cerámica me da la oportunidad también muchas veces, y en estos tiempos donde de alguna forma la creatividad es de lo que se trata, buscar la belleza incluso con los materiales, por ser capaz de alimentarme de tantas cosas bellas, ¿no? De la naturaleza que me rodea, de las puestas de sol, de los espacios que tengo, incluso del lenguaje de la gente. Es decir, que el poder asimilar eso y llevarlo un poco también a mi trozo creativo no solo me interesa, sino que lo busco. Bueno, nos hemos ido hasta Granada, pero bueno, usted ha tenido la oportunidad por su trabajo de ir a muchos lugares, ¿no?, de España y del mundo. ¿Por quién cambiamos o por qué cromo cambiamos Paredes de Nava? Bueno, en el campo artístico muchas veces uno trabaja en el sitio donde lo hace y después la dimensión, no solo de comercializarlo, sino de exponerlo, pues es tan amplia como que debo de ser capaz, y así lo hago, de no tener límites en este sentido. De ahí que, bueno, pues allá donde puedo ir, forma parte de mi trabajo muchas veces de un pequeño detalle de donde vivo. Y es verdad, la gente cuando se interesa por la obra, aparece enseguida el interés, no sé si es curiosidad, pero también de dónde trabajas o por dónde has pasado, ¿no? Por dónde pasas en tu vida. Yo he vivido años en Lezo, en Guipúzcoa, y precisamente había muchas de las veces que me acercaba al mar y me preguntaba, ¿no?, para adentro, ¿y cómo es posible que el mar pues no me diga cosas? Y de alguna forma cuando veo el trabajo, ha habido ya gente que me dice, y es verdad, que hay elementos marinos dentro de mi composición cerámica, ¿no? Y usted echándole la bronca al mar por no ser musa. No, bueno, porque los que somos de tierra adentro, el mar nos ha siempre causado una impresión de potencia y de fuerza, incluso de miedo, ¿no? Esa inmensidad, no por la fuerza, pero la belleza que tiene es clara, quiero decir, todo el mundo. Sin embargo, ves, yo no sé nadar, y es precisamente porque soy de una zona donde el agua ha escaseado, ¿no? Era para otras cosas menos para chapuzarse, ¿no? ¿Cuándo vio el mar por primera vez usted? ¿Cuándo he visto el mar? Ay, no lo sé yo esto, pero... Porque mi madre siempre me recuerda lo privilegiada que sí, soy, ¿no? De haber visto el mar desde niña, que ella pues no tuvo oportunidad. Claro, sí, yo lo de esto somos de gente donde lo de las vacaciones y esto sonaba casi, se escribía con B, es decir, no existía lo de los permisos y estas cosas, porque no nos han llevado nunca, porque no había capacidad de poderlo hacer. Pero yo he visto el mar, creo que sí, a los 15, 16 años. Tarde, pero bueno, nunca es tarde. Bueno, no tan tarde como otras personas. ¿No se ha propuesto nunca ir a un curso de natación, Gerardo? Pues mira... Le lanzamos la idea. Vale, no está mal. Nunca es tarde, dice, ¿no? Si la dicha es buena. Sí, un poco irónicamente. Me quedo con el apellido, que soy pescador. Es verdad. Y con eso casi me vale. Porque ha habido veces que cuando he vivido eso en pasajes de San Juan y así, pues... fraternalmente he preguntado a algún pescador de los de profesión si sabía nadar, y ha habido alguno que me ha dicho que no, con lo cual me he quedado casi compensado, ¿no? Eso ya es jugarse el tipo. Me gustaría aprender a nadar, pero creo que igual no aprendo nunca. Me gusta disfrutar del mar, de la playa, de su orilla. Me gusta del mar la espuma que hacen las olas cuando se derrotan en la playa. Me gusta buscar las piedras, me gusta contemplarlo, me quedo con eso, porque el resto, es decir, bañarme a mi manera lo hago, pero el resto me impresiona.
Gerardo, vemos que tiene usted obras de otros artistas. ¿Hay buen ambiente aquí entre los colegas palentinos? Sí, yo desde luego le tengo, porque quizás también lo siembro, porque me gusta, porque aprendo, y hay grandes amigos, como no. Pepín Rico es uno de ellos, pero hay tantos otros, Nozal, Capel. Quiero decir que de alguna forma existe ese otro trozo de admiración de unos a otros, no sé en qué grado ni en qué cantidad, ¿no? Pero desde luego que hay una admiración grande porque es difícil vivir de lo que se hace. Y me imagino que también se acompañan un poco en esta vida un poco solitaria que llevan ustedes en el trabajo, ¿no? Que se apoyen de alguna manera. Sí, ¿no? Y que muchas de las veces cuando quizás nos encontramos, pues nuestra forma de dialogar también es particular. Es decir, hay veces que está al margen completamente de lo creativo, ¿no? Porque lo que nos gusta posiblemente es no solo conocernos, sino un poco investigarnos a cada uno de nosotros cómo nos divertimos o de qué forma tratamos nuestro trabajo, porque es verdad, son oficios, son formas de vivir. Eso es, que requiere una cierta soledad o que obligatoriamente estás centrado con tus materiales tú solo. Gerardo, vienen como diciéndolo que nos espera un año muy duro, no desde que ha empezado, ¿no? Sino desde antes y tal, y cree que nos volveremos a unir, que en tiempos difíciles es cuando se une un poco más la gente, la sociedad. Yo creo que sí. Yo tengo esperanza de que quizás incluso eso es, a través muchas veces del arte, de la imaginación, hace falta ver que nos debemos de alimentar de todo, que no tenemos que tener como prioridades eso que se nos está intentando siempre ver, ¿no? Que es la competitividad, la posesión, la codicia. El arte nos da este otro tipo de cosas, es como, por poner un ejemplo, es como en la comida los diferentes especies. ¿Son necesarias? Pues posiblemente no, cuando hay hambre. Pero cuando se les utiliza, cuando se les da esa característica a la comida, la hace diferente. De ahí es donde tenemos que, yo creo que ser capaces de entender que los trabajos nos dignifican, pero nos dignifican porque lo hacemos. Y no es hacerlo solo, sino hacerlo bien, transmitir ese otro que hablábamos al principio, ¿no? Que es la belleza. Cómo transmitir a alguien lo que de alguna forma cada persona puede ver en un cuadro, puede ver en una cerámica o en una expresión. Pues ya al hilo de eso me estaba acordando que aunque hoy es miércoles para nuestros telespectadores, hoy es lunes. Estamos compartiendo la jornada de lunes con Gerardo Pescador y he leído que un investigador de Estados Unidos, que me resulta a veces muy curioso las cosas que investigan, sí, ha determinado que hoy es el lunes más deprimente del año, que se une la cuesta de enero con los kilos de más de las Navidades, etcétera, etcétera, una serie de motivos que hacen de este día el más depresivo del año. A Gerardo Pescador, ¿cuáles son los factores o cuáles son los motivos que le pueden sacar de su serenidad? No hace falta que lo personalice, sino en la sociedad, ¿cuál es quizá lo que le pone de más mal humor a usted? La injusticia que hay en el mundo me parece fuera de sí, pero después también la mentira un poco, la falsedad en que nos hemos ido acostumbrando a utilizarla porque parece ser de que si no uno no se abre camino. Es ahí donde yo creo que de alguna forma cuando uno se encuentra consigo mismo, cuando sea, cada día, cada momento, pues posiblemente es dónde está esa otra satisfacción, ¿no? Es decir que posiblemente el grado de hablabas de nostalgia o de frustración o de depresión, no es que sea, no es malo, pienso yo, en el grado proporcional, no como enfermedad, porque hay veces que es necesario, es decir, uno debe de estar triste, no nos han enseñado nunca, no nos enseñan en las escuelas
a estar triste, a saber por qué pensamos cosas que no le damos respuesta, pero que existen y que todas las generaciones lo han hecho. O sea, parece ser de que aquí la felicidad debe de ser permanente y la felicidad no es un estado, son momentos. Creo que el gato quiere ser más feliz abajo en este momento. Pues sí. Bueno, para hacerle justicia a Gerardo, le vamos a dar un 10 como anfitrión. Sí, gracias. Sí. Estáis en casa, me alegro mucho de que hayáis venido a verme, cómo no. Muchas gracias. Y dar un saludo a todos los palentinos y a toda la gente que nos están viendo, invitarles a que vengan si quieren a mi taller. A que se acerquen un poco a la cerámica, ¿no? A que se acerquen un poco a la cerámica, cómo no. ¿Le parece que brindemos por ello? ¿Cómo Aunque no? vamos a dejar ahora Adelante. a Raúl fuera del brindis de momento. Vale, yo levanto el de Raúl, que es un trabajador incansable, solo que está en el otro lado. Oye, si volvemos al Va por trueque, vosotros. ¿me puedo llevar al gatito? Le dejo al cámara. Bueno, como queráis. Raúl es majo, yo le mandaré a hacer cosas, ¿eh? No sé si cazará ratones, ¿no? Pero bueno. Bueno, Salud, pues salud, Mucha Gerardo, salud, muchísimas Gerardo. gracias. Bueno, Gerardo, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por estar aquí. A Bueno, vosotros, antes de un placer. despedirle, ya sabe que tiene que dar respuesta a una pregunta, pero que no sale en este caso de mi boca, sino del anterior artista. Pues, ¿qué es el arte para mí? El arte para mí lo voy a definir simple porque puede tener muchas definiciones. Es lo que los artistas, las artistas en conjunto y en todas las disciplinas hacen estremecer a quien lo contempla, a identificarse. Es decir, entiendo como arte lo que han hecho cantidad de artistas que nos han mostrado lo horrible de sus tiempos en belleza. Qué bonito. Gerardo, desde aquí, Gracias. desde su estudio, desde Paredes de Nava, ¿qué Sí. pregunta le lanzamos al siguiente artista o la siguiente artista que retratemos, sea quien sea? Sea quien sea. Pues me gustaría que nos dijese, por ejemplo, cuántas veces en su vida ha pensado que en la disciplina a la que le corresponda y a quien corresponda, abandonar porque se siente incomprendido o incomprendida. Pues lanzamos esa pregunta. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Le devuelvo el gato, gata, Gracias, con sí. todo el dolor de mi corazón. Bueno, Pero es bueno, bien maja. De todas formas, si es gata, os regalo una, porque puede tener más. Si es gato, igual hasta os la podéis llevar, porque igual se pone esquivo y no me gusta. bueno, pues tomo nota y Quedamos en volveré. ello, ¿no? De Muchísimas acuerdo. gracias, Gerardo. Gracias. Que vaya todo muy bien. Gracias.